Le damos la bienvenida a todos nuestros amigos. Como siempre, les invitamos para que compartan la transmisión, para que nos regalen comentarios, corazoncitos, como sea. Si quieres poner hasta un me enoja, también lo puedes poner, no hay ningún problema. Puede ser que no estés de acuerdo en algo que digamos y es válido, no pasa nada. Pero si tú crees que puede ser de bendición y está siendo de bendición para tu vida, sería fabuloso que lo pudieras compartir con otras personas. Así que te invitamos para que lo puedas compartir y estamos preparados. Así que vamos a orar. Hoy tenemos un tema y voy a tomar varias semanas, así que voy a invitar a que hoy empiece una nueva serie y vamos a hablar de administración, pero cómo Dios administra, cómo Dios ha administrado y nos permite a nosotros la administración también. Ahorita vamos a entrar en materia, pero es un tema muy profundo, es puro evangelio, porque el evangelio es una administración. Entonces es muy interesante, sería una serie que yo te recomendaría que no te perdieras, porque te va a dar muchísima claridad del evangelio, muchísima, vas a valorar bastante la palabra. Hoy yo publicaba en mi página de Facebook hace un rato y decía: no permitamos que nuestra alma menosprecie el evangelio. Dile al que está a tu lado: no permitas que tu alma menosprecie el evangelio. No estoy hablando de la experiencia que tú tengas en tu iglesia. Alguien dirá: pero es que yo dejé de ir por esos y hasta por el pastor. Olvídate de los hombres. Que tu alma no menosprecie el evangelio es muy importante. ¿Para qué? Porque el evangelio es vida y es espíritu. Así le dijeron a Jesús: Señor Jesús, tus palabras son vida y son espíritu y son vida. Ellos identificaron que lo que Jesús hablaba no era un sonido. Eso es muy importante, que lo que Jesús hablaba era vida a su espíritu, y eso es el evangelio. Amén. Entonces hoy sería bueno que le dijeras a tu alma: no menosprecies, cierra tus ojos y vamos a decirlo: alma mía, no menosprecies el evangelio, por favor. Que sea lo más alto en valor que tú consideres. En el nombre de Jesús. Ahí está. Como David le decía a su alma: alma mía, alaba a Jehová. O sea, una orden a tu alma es válida. Que le tengas que decir a tu alma: a ver, pon atención porque esto es muy importante. Ok, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Papá, muchas gracias por este tiempo extraordinario que nos permites disfrutar. Como siempre, muchas gracias por la palabra que hoy tu Espíritu Santo nos va a aportar. Gracias por la luz, por la revelación. Gracias por las escrituras que nos traen mucha enseñanza y claridad de cómo es que tú administras, cómo es tu economía, cuál es la manera en que tú has administrado y administras en este tiempo. Muchas gracias, ayúdanos a entenderlo, y gracias porque estás edificando nuestras vidas de una manera extraordinaria. Te amamos. Que todas las personas que puedan ver la palabra de este día, que puedan pasar por esta transmisión, puedan ser edificadas, puedan ser también llenas del conocimiento de ti. Muchas gracias, que pueda haber claridad y luz. Y gracias por cada persona, donde quiera que se encuentre. Seguramente alguien nos pueda ver y nos está viendo y no lo percibimos nosotros, pero tú sí conoces, tú miras, tú ves, tú conoces lo profundo del corazón de cada uno de nosotros. Gracias por esas vidas que están escuchando tu palabra y están siendo edificadas. Muchas gracias, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso fuerte al Rey. Si tienen el té.
Dale un aplauso fuerte al Rey. Puedes tomar tu asiento en esta hora. Puedes tomar tu asiento. Ok. En la transmisión pusimos un título, la economía divina. Y para empezar quisiera que allí nos pusiéramos en Primera de Timoteo. Vamos a leer algunos pasajes, pero vamos a empezar. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, a partir del versículo 3. Ahorita si alguien me puedes prestar para ver quiénes están conectados y poderlos saludar. Yo ya estoy bien acostumbrado y me encanta poder ver a nuestros amigos que están en otro lado. No sé si pueda verlo ahorita rápido. Gracias, y entonces déjenme saludarlos. Vamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3, por favor. Gracias. Saludos, sí hay algunos conectados. Teníamos 357,000 conectados, imagínense qué chido. No, este es el partido de fútbol de la selección. No es cierto. Marilu Shancopinca, un abrazo, buenos días. Liliana Bernal, un abrazo, saludos. Mirna Jiménez, un abrazo hasta Oaxaca. Didi Sanzán, un abrazo hasta Oaxaca también. Isaac Calderón, saludos. Amado Isaac, un abrazo hasta Honduras. Yoshia Mapal, ¿quién más está allí? Ya se están riendo, ¿verdad? Evelyn Castillón Tapia, Mónica Lobato, un abrazo, qué bueno que están conectadas. Y por favor díganos quién está conectado allí para poderles saludar, y agradecemos, qué bueno que están ustedes aquí, les amamos. Bueno, alguien puso ahí, abuelos días. Ay, ahí está. Es que este teléfono es diferente al mío, ¿va? Entonces, dice, alguien pone, abuelos días. ¿Están aquí los abuelos días? No, era buenos días. Ya está aquí, gracias. Ya se estaba calentando demasiado, ¿verdad, Carlitos? ¿Ya se estaba calentando demasiado? Ya, ¿verdad? Gracias. Abuelos días, ¿los abuelos días vinieron? Ya los están saludando acá. Hola, pastor. Hola, Guido. Alberto Huila Suárez, desde Popayán, Colombia. Vamos a dar un aplauso hasta allá a todos los colombianos, que siempre hay gente amada de Colombia que se conecta, y eso está hermoso. Noemí Contreras, desde la Bella Airosa. Un abrazo, Noemí, otro abrazo. Un aplauso fuerte hasta Pachuca. Pachuca, la comúnmente conocida Bella Airosa. Alexia Amador, hola, dice que si vino su papá aquí a la iglesia. Sí asistió, aquí está. No se fue de pinta, él sí llega a la escuela. Ana Luisa Vilés, un abrazo al Istmo, un aplauso fuerte a nuestros hermanos del Istmo oaxaqueño. Ya Didi Sanzán está saludando a la de los abuelos días. Presente Didi Sanzán. Perfecto. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. ¿Ya lo tenemos ahí? Y vamos a leer. El apóstol Pablo, ahorita doy el contexto de esto, es el apóstol Pablo escribiéndole a uno de sus pastores de la iglesia de Éfeso. El contexto es muy interesante, pero quiero que pongas atención desde el versículo 3 hasta el versículo 5. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora.
Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Repito, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Vamos a seguir leyendo el 6 y el 7. De las cuales cosas algunos, desviándose, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley. Vean el versículo 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Repito el 7. Queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Versículo 3, volvemos al 3, voy a hacer otra anotación ahí. Inicia diciendo el apóstol Pablo: como te rogué que te quedases en Éfeso. O sea, ya te había yo dado una indicación, por eso te quedaste en Éfeso. Hoy te vuelvo a recordar esa indicación. ¿Cuál era la indicación? Que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Que tengan cuidado, que no presten atención a fábulas. Esto es bien importante. Que tengan cuidado, que no estén enredados en genealogías interminables, que acarrean disputas, o sea, que acarrean pleitos y discusiones. Fíjense qué interesante. Fábulas, fantasías, genealogías interminables, o sea, linajes humanos que ustedes creen, o hay gente que cree que te da una condición especial delante de Dios. Y eso lo único que ocasiona en medio de ustedes es que acarrea disputas, acarrea problemas, discusiones, debates, más que edificación de Dios que es por fe. Entonces el apóstol Pablo hace una indicación interesantísima. De hecho, el apóstol Pablo le escribe 2 cartas a Timoteo, indispensables. Escribe allí: estas cartas son indispensables que las entendamos para la iglesia de este día. Y te voy a decir por qué. Primero, por el contexto de estas cartas. Estas cartas están siendo escritas en el momento más complicado del apóstol Pablo. El otro día leí un comentario sobre el tiempo en el que el apóstol Pablo escribió estas cartas y no lo encontré, lo estuve buscando para tratar de añadirlo, pero cuando yo leí lo que este historiador comentó sobre el tiempo, cuando Pablo escribió a Timoteo, cuando yo lo leí la primera vez, me daban ganas de llorar, porque el contexto en el que Pablo está escribiendo estas cartas es el peor contexto humano en el que él haya vivido. ¿Cuál es ese contexto? Este hombre que escribió ese comentario histórico de Pablo lo escribió de una forma que a mí me pegaba durísimo, porque dije: wow, ¿cómo es posible que le pueda pasar eso al apóstol de la gracia? ¿Cómo le puede pasar eso al apóstol que mejor interpretó la vida de Cristo, que estaba en sombras y en figuras en el antiguo pacto? ¿Cómo le puede pasar eso al apóstol que le entregó toda la vida al Señor, que dejó, que ni se casó por servir al Señor? Hay unos que dicen: ay, pastor, déjeme, voy por la tercera y ya después le sirvo al Señor. Pastor, es que estoy criando a mis hijos y ya están los hijos de 15 años. Pastor, ahora voy a criar a mis nietos. Ya vuelven a crecer los nietos. Y pastor, ¿qué cree? Que ya la nieta salió embarazada y no puedo porque ahora tengo que atender a la bisnieta. Está bien. Este hombre que entendió el reino, que el Señor le mostró el evangelio, este hombre dijo: no vale la pena vivir en esta vida más que por Cristo, para Cristo, y servir en la comunicación del evangelio. Si tú lees sus cartas, tú vas a ver que él era estricto en cómo se trazaba el evangelio. Era estricto. Hoy a veces a la gente le molesta que seamos estrictos cuando decimos: es que esto es así, y no es así, y no es así. Y se enojan y dicen: que ustedes son los únicos que tienen la verdad. No, pero lo que es la verdad no es negociable. Y no podemos decir que sí a lo que no es.
El apóstol Pablo era claro y alguna vez lo cuestionaban y también le decían, por eso te quedas sin amigos, por eso la gente te está dejando de seguir. Y él decía, si yo trabajara y yo sirviera para agradarle a las personas, a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo no estoy aquí para agradar a los hombres, vuelvo a decirlo. Él fue impactado por un propósito. Él abrazó el propósito porque el propósito lo abrumó. Él pudo comprender que ese propósito era más grande que todo, más grande que su vida, más grande que el mundo, más grande que el universo, porque ese propósito es la intención divina que Dios le dio a él la oportunidad de entender. Él sabía que su vida tenía sentido si caminaba en ese propósito. Pero si él no caminaba en ese propósito, su vida no tenía ningún motivo, ningún sentido, aunque tuviera éxito en la vida. Pero ese apóstol se encuentra en el punto final de su vida. Este apóstol está a punto de morir, él lo sabe. Este apóstol está enfermo, está lastimado. Es un tiempo donde él ha sido traicionado. Ministerios, hombres que caminaron con él, ya no caminan con él. Lo han traicionado. Él menciona nombres de algunos que estuvieron con él y lo traicionaron, lo abandonaron. Él no es el tiempo de mayor popularidad, no es el tiempo de los abrazos, no es el tiempo del apapacho que a todos nos gusta, el tiempo donde todo está bien y te dicen, no, pastor, ay, ¿qué haríamos sin usted? Y es bien bonito, y dices, ay, cuánto me quiere. Ese no es el tiempo que está viviendo el apóstol. El apóstol no tiene a nadie. De hecho, más adelante en una de las cartas les dice a ellos, oye, por favor, mándame la capa, porque aquí hace mucho frío. Mándame por favor la capa, la necesito, hace mucho frío, este lugar está muy frío. No solo es un frío de temperatura en el ambiente, es un frío de la hermandad que muchas veces decimos que tenemos, pero de repente no permanecemos hasta el final. Estas dos cartas son impactantes, leyéndolas en el contexto. Primero porque el apóstol dice cosas muy interesantes, en un tiempo, vuelvo a decirlo, donde él pudiera, al ver a la iglesia lo que estaba viviendo y ver su condición, ver cómo lo han traicionado, ver cómo está solo, ver cómo está en una cárcel, ver cómo sabe que está a punto de morir y está hasta enfermo y los mejores amigos ya no son sus mejores amigos, él podría decir, como dicen muchos, yo sabe qué, pastor, ya suficientemente tengo con mis problemas. ¿Han escuchado eso? Yo ya tengo mucho con mis problemas, ¿sí o no, George? Yo ya tengo muchos con mis problemas. Usted, pastor, ¿para qué se mete en eso? Luego, no puede ni con sus problemas, ¿para qué quiere más? Era tal el amor que el apóstol Pablo tenía por la iglesia, que aún en esa condición, ¿escucharon todo lo que dije? Yo tengo, perdón, no sé, puede ser que parezca que pueda balconear a alguien. Por favor, no estoy balconeando a nadie. Y le digo a todos los que están, a los 455,000. Pero a veces nosotros como pastores, cuando yo hablo con mis amigos, luego mis amigos me dicen, me volvieron a traicionar. Qué duro es esto, me volvieron a traicionar. Una vez un pastor, amigo mío, ya grande de edad, platica conmigo, me lo encuentro, creo, en un restaurante y me dice, hola Jorge. Digo, ¿cómo está usted? Dice, ya por fin feliz después de tantos años de ministerio. Yo, por fin feliz, sí, dice, porque ya tengo a todos mis hijos en el ministerio, para que nadie me traicione. Y yo, qué decisión tan buena. Dice Noemí Contreras, sí, el apóstol Pablo sufrió traición, abandono, y dice, ¿qué nos esperamos nosotros? El problema es que nosotros, nada más hablan tantito así de nosotros, ya estamos chillando. Ya me voy, no me dieron la torta de queso de puerco. Se la dieron a Josué y se acababa de comer 3, y todas se la dan. No es cierto, Josué. Se acaban las tortas de queso de puerco. O como por ahí pasó, ¿no? A ver, están sirviendo los tacos. Sirven un taco.
Si no, llega la hermana y le sirven un pedacito y al otro le dan el pedazo grande. Ya me voy. ¿Por qué? Porque ustedes hacen diferencia. Por un taco. El apóstol Pablo, un tipo que vivió persecución, peligros de muerte, hambre, ayunos voluntarios y ayunos obligados. ¿Por qué? Porque a veces no había ni para comer. Pero él decía, pero aprendí, Dios me capacitó, estuve siempre contento con lo que yo tenía, porque su mayor bien era lo que tenía. Y eso es de lo que quiero empezar a hablar a partir de hoy. El mayor bien es lo que tenemos, y no me refiero a cosas, a lo que el Padre nos dio, a la propia vida del Padre dentro de nosotros. Si no vemos a Pablo desde allí, nunca vamos a entender. Podemos sacar muchas enseñanzas de él y decir, oh, qué sabio, nunca se casó, porque él supo que las pasiones juveniles, y podemos sacar 20,000 temas. Oh, él no buscó las riquezas porque guardó su corazón de avaricia. No, él tenía la mayor riqueza, y cuando tú tienes la mayor riqueza, lo demás se hace pequeño. La mayor riqueza que tú tienes dentro es Dios. ¿Me escuchaste? ¿Verdad que no impresiona? Si yo te dijera, la mayor riqueza es que ahorita vete rápido, vete al banco, ve rápido al Banamex o ve al Bancomer y te vas a encontrar milagrosamente van a haber 20,000 pesos depositados. Entonces tú dices, pastor, ya termine. Y eso sí te animaría. Dice, no, ya, ¿en serio, pastor? ¿Usted es profeta, pastor? ¿Es verdad eso? Sí, mira, vete rápido y vas a ver 20,000 en tu cuenta. Pero si alguien te dijera, no tienes en tu cuenta 20,000, en tu cuenta tienes al Dios Todopoderoso, a la fuente de todo, y no la tienes en una cuenta bancaria, la tienes dentro de ti. Pero eso humanamente no es espectacular, tenemos que reconocerlo. O sea, está chido que digan amén, pero vamos a ser honestos. O sea, el próximo domingo va a decir, pastor, yo quiero dar un testimonio porque me subieron el sueldo. Todos los hijos del diablo que estaban a mi alrededor se oponían, pero a mí me lo subieron. Y te damos chance, pasas, Dios me bendijo. Y ahí estamos en un error. Dios me bendijo, ¿por qué? Me subió el sueldo, quiero dar mi testimonio. Y hemos reducido la riqueza a unos pesos o dólares o soles, dependiendo de sea tu país. La vida del apóstol Pablo era un testimonio permanente porque él ya tenía la riqueza, aunque no hubiera dinero. Lo sabía, lo disfrutaba por eso. El contexto de esta carta es que no era tiempo de popularidad, no era tiempo de abrazos, no era tiempo de abundancia, no era tiempo de reconocimientos, era tiempo de traiciones, era tiempo de deserciones, era un tiempo de desvío de la verdad, era tiempo de engaño, era un tiempo de difamación, era un tiempo de burla. ¿Se han burlado de ti? Y se burlaban de sus iglesias, que algunas iglesias que él había fundado lo habían abandonado. Algunos que habían aportado para su sostén habían dejado de hacerlo. Y el evangelio que él les había enseñado, algunos ya lo habían adulterado. Él de hecho profetiza a Timoteo y le dice, ten cuidado, porque vienen lobos rapaces y no van a venir de afuera, sino van a salir de dentro de ustedes. Pastor, vi una persona que se metió bien rara, pero pudimos discernir que era un enemigo que venía entrando. No te preocupes por el que entra, preocúpate por las que ya están adentro. Vemos raro luego al que viene, cuando debería el que viene decir, gracias a Dios, porque llegué a un lugar donde no me juzgaron. Me dieron la oportunidad de la confianza.
Ustedes han entrado a una tienda donde entras, tú eres el santo más santo, casi eres el enmascarado de plata, y entras a una tienda y el policía nomás te está viendo las manos. Tú dices, este cuate. ¿Y cómo te sientes? ¿Verdad? Dices, dan ganas de decirle al policía, ve y cuida a otros. Te sientes incómodo, te dan ganas de platicar con el policía. ¡Ay, qué buena onda, policía! ¿Cómo estás tú? Lo ves mal al policía, dices, ¿por qué se me queda viendo ese viejo así? Pero así pasa en la iglesia. En la de Chinconcuac. Entonces la persona que llega dice, no me siento a gusto. Esta gente es extraña. Yo siempre digo, ¿cómo se sentían a gusto con Jesús? Lo hemos dicho muchas veces, te lo dejo ahí para que lo medites y todos los que nos están viendo, ¿cómo era Jesús? ¿Cómo lo hacía Jesús? ¿Cómo era posible que las prostitutas, unos defraudadores, cobradores de impuestos, que siempre abusaban de la gente pobre, como unos mentirosotes enormes, a Jesús se podían acercar con Jesús y ser transformados con Él, no sentirse condenados y juzgados? ¿Cómo serían esas reuniones en la mesa, esas pláticas, esas comidas? Eso, que incluso una vez estaban comiendo, ¿cómo estarían comiendo todos? Incluso Jesús, que uno criticó y dijo, uy, este Jesús es bien comelón, y los otros también. Pero ¿quién estaba criticando? Pues el fariseo, ese es el que lo estaba criticando. Y Jesús estaba dándoles a ellos algo que nadie les había dado: confianza, amor. El apóstol Pablo estaba sufriendo algo durísimo porque veía cómo iglesias que él había establecido, algunas, no todas, se estaban desviando de la verdad. Aparte, estaba viviendo un tiempo en donde cuando hay menos ministros, cuando tienes menos colaboradores, el trabajo aumenta. Entonces, algunos de sus colaboradores cercanos tuvieron que ir a lugares donde, como unos habían desertado, tenía que enviar ministros para allá y tuvo que soltar colaboradores cercanos para atender lo que estaba sucediendo en otros lados. También estaba viviendo frialdad de la propia iglesia. ¿Por qué digo todo esto? ¿Para que digamos, pobrecito el apóstol Pablo? No, para que, escuchen, para que le demos peso, a lo que el apóstol Pablo quiere recordarle a Timoteo. El apóstol Pablo podía haber pasado por alto. Bendiciones, tío. Diego, Santiago. Me dice tío, qué chido sentí. Bendiciones, tío. Bendiciones, sobrino. Es padre, ¿no? Pues también Jorge es mi sobrino. Y yo ni lo sé, nomás está más grandote. Parece mi papá. Sí, George. ¿No? Me encanta esto. Escribe, el apóstol Pablo podía haber pasado por alto esta problemática de la iglesia, pero no lo hizo. Y no lo hizo por el amor que le tenía a la iglesia, pero voy a decir sobre todo por qué. Por el llamado que él tenía. Él fue llamado, sería bueno que lo escribieras, él fue llamado para la buena administración de la casa de Dios en la tierra. Eso él lo expresa en sus cartas. Y él lo sabía. Qué importante es que tú sepas para qué fuiste llamado. Él sabía, fíjense, va de nuevo, que independientemente de todo lo demás, él tenía una carga. ¿Cuál era? Que la iglesia funcionara bien, que la iglesia funcionara en la correcta administración, porque la iglesia
en el entendimiento de Pablo, es la casa de Dios. No es un grupo de gente religiosa. No es un grupo de gente que siguen a un pastor o pastorcito, como ahora dice, ¿no? Tratando de disminuir una función. Él sabía, pongan atención en esto, que él tenía un llamado de ayudar a que la iglesia, vuelvo a repetirlo, tuviera una buena administración, porque la iglesia es la casa de Dios en la tierra. Esa es la importancia. Entonces, independientemente de todo lo que pasaba alrededor, no importando la traición, no importando la pobreza, él hace algo aquí importantísimo. Le da unas indicaciones a una iglesia, escribe que tiene otra característica. Ya lo leímos, 1 de Timoteo capítulo 1 del versículo 3 al 7. Es una iglesia que está siendo distraída, pon allí. Es una iglesia distraída. Es un tiempo de distracción. ¿Cuáles son las distracciones que ellos tenían? Ahí por lo menos menciona dos. Una de ellas, el judaísmo. Es una iglesia que está siendo distraída, ¿por qué? Por las doctrinas y las formas religiosas. Está siendo destruida por las estructuras del judaísmo que están atrayendo a muchos de los que están en la iglesia congregándose en ese tiempo. El judaísmo, que te voy a decir un detalle del judaísmo, y aquí lo puse. Ellos enfatizaban. ¿Qué enfatizaba el judaísmo? La ley de Moisés, el Antiguo Testamento. Y Pablo dice en lo que acabamos de leer en el versículo 8, el versículo 8 dice: pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. O sea, la iglesia, y me parece muy como hoy, la iglesia está siendo distraída. En ese tiempo estaba distraída por un judaísmo que se estaba infiltrando, que estaba queriendo regresar a la iglesia a cumplir los ritos y las formas religiosas que la ley establecía. Entonces el apóstol Pablo dice: a ver, la ley no es mala, sabemos que la ley es buena, pero hay que usarla legítimamente. En otras palabras, o sea, no estamos, por cierto, pongan ahí en sus notas, no estamos en contra de la ley. ¿La ley es palabra de Dios? Sí, por supuesto que es palabra de Dios, pero tenemos que saber cuál es la administración en la que tú y yo estamos. El apóstol Pablo, de hecho, en el libro de Romanos dice al contrario: la ley es buena, es correcta. El mandamiento es santo, justo y bueno, dice el libro de Romanos. Y lo otro que estaba sucediendo en esa iglesia que se estaba distrayendo, escribe, eran las corrientes gnósticas, el gnosticismo. El gnosticismo, que era una serie de filosofías, es muy parecido, probablemente no es así de exacto como hoy, pero hoy hay una similitud a estas corrientes filosóficas fantasiosas en donde te manejan lo espiritual, lo mental, lo humano, lo mezclan para hacerte una mejor persona. Esa iglesia estaba siendo llena de doctrinas gnósticas. Es más, te voy a decir, esas filosofías gnósticas no eran, en el sentido humano, no eran malas, porque ayudaban a la gente a ser mejores. Desde el punto de vista humano, los gnósticos tenían buenas intenciones y usaban buenos principios. De hecho, ellos hicieron algunas cosas buenas para la humanidad. Pero ellos intentaron introducir todas esas fantasías y esas fábulas a la iglesia, y algunos empezaron a mezclar la realidad de Dios con las fábulas, y la iglesia se distraía con esas cosas. Entonces, por un lado, distraída con una ley, fíjense,
distraída con una ley que no correspondía a la legalidad en la que la iglesia estaba, y también distraída con unas fábulas del gnosticismo que no tenían que ver tampoco con la administración que correspondía. El versículo 3, el versículo 4, Primera de Timoteo, ahí el versículo 4 dice el apóstol Pablo: no presten atención a fábulas y genealogías interminables. ¿Ya vieron? No presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas. Más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Repito, vamos todos, 1 Timoteo 1:4. Allí voy a tomar una palabra. Ahí voy a tomar una palabra que es clave de lo que está diciendo Pablo. Ok, esta iglesia distraída, ojo, voy a tratar de recuperar todo. Distraída en ritos, distraída en acciones, distraída en celebraciones. Hoy yo pienso que tenemos una iglesia distraída. No me refiero a ti y a la vez sí me refiero a ti. Hoy la gente busca iglesia, y siempre lo digo y lo siento mucho, no es una muletilla. No, los que estamos aquí saben, aquí tenemos un grupo de personas. No lo digo porque no hemos podido crecer y le estamos tirando pedradas a los que crecen mucho. No lo digo por eso. Lo digo porque es una realidad. Tampoco no todas las iglesias grandes están mal. Tampoco estoy diciendo que estén bien o están mal. Lo que estoy diciendo, o quiero decir, y lo estoy tratando de decir de una manera cuidadosa para que nadie se sienta mal, es que la iglesia está muy distraída. Hoy la gente va y busca una congregación por lo que le ofrece, por lo que le dan, por lo que ve, por si le impresiona la alabanza, lo hemos dicho muchas veces, por si le impresiona la enseñanza, si es muy buena. Y la gente va a una congregación buscando cualquier cosa, fíjense lo que voy a decir, cualquier cosa menos lo que debe buscar. Busca un show muchas veces, que me atiendan a mis jóvenes, que me atiendan a mis niños. Es que ¿sabe qué, pastor? ¿Sabe por qué yo no voy a su iglesia? Porque usted no tiene grupo de niños y yo necesito que alguien los atienda, porque nomás me siento y me brincan en la cabeza. Yo le diría, edúcalo. Por eso no viene a la iglesia, pastor. No, es que edúcalo. Con más razón lo deberías de traer. Estos dos ingredientes que distraía a esa iglesia, ¿de qué las distraía? Escribe. ¿De qué distraía a la iglesia? Y hoy también creo que la iglesia está distraída. ¿De qué? Dice que todas esas genealogías, sigo en el versículo 4, ahí voy a extraer una palabrita. Dice que esas disputas, esas por causa de las fábulas y las genealogías interminables, más bien que edificación. Subraya esa palabra. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, están distraídos, gracias. Dice, ni presten atención a fábulas y genealogías sin término, pero pónmela en versión normal, que antes engendran, que antes engendran cuestiones que esa palabra, edificación. Edificación en el griego es una palabra interesantísima y es okodomía, que significa edificar administrando una riqueza. Okodomía, de ahí viene la palabra. ¿A qué te suena okodomía? Economía. Cuando hablamos de economía, ¿de qué estamos hablando? Pon ahí tus notas. De recursos, de bienes, de riquezas. ¿Están aquí? ¿De qué estamos hablando? Riquezas, recursos. Entonces dice el apóstol Pablo, en vez
lo voy a poner en español, en vez de estar enfocados en la economía de Dios, que es por fe, wow, está bueno, ponlo así en español para que lo comprendamos mejor. Acuérdense el contexto, el apóstol Pablo está diciendo, todo esto que está pasando en la iglesia es porque nos hemos distraído, es porque no estamos enfocados en lo que tenemos que estar enfocados. O sea, las fábulas, o sea, la iglesia no debería de haber ya batallado con judaísmo. El apóstol Pablo prácticamente todo su ministerio, si algo combatió, fue a los judíos porque él era un experto de la ley. O sea, si él se enfrentaba con un judío que conocía la ley, Pablo conocía la ley, pero le había sido revelado Cristo en esa ley. Entonces Pablo debatía con los judíos y muchos judíos se convertían por lo que Pablo enseñaba. Lo que quiero decir es que la iglesia no debía ya de haber sido distraída por judaísmo, pero estaba siendo distraída por judaísmo porque no se enfocaban en la administración de Dios por la fe. La iglesia no debería de distraerse por fábulas. Ninguna fantasía, pon en tus notas, debería de distraer a la iglesia. Es más, voy a decirlo así, ninguna promesa profética. Ya lo dijimos aquí, disculpen si a alguien pues también no le gustó, pero dijimos, no es posible que tú dependas de un profeta que te diga algo fantasioso que te va a venir en este 2022 y vas a ver, mira, yo veo que vas a traer un carro y es amarillo, dice el Señor. Y tú, oh, ¿cuándo? Te cae como para noviembre. Por cierto, compra el cachito de la lotería. No es posible que tú y yo nos emocionemos o busquemos que alguien nos prometa algo que nos va a ir bien para que nosotros creamos, este es mi año. Es increíble. Y eso pasa porque nos desenfocamos de nuevo. ¿De qué? De ver lo que verdaderamente edifica. ¿Sabes qué es lo que verdaderamente edifica? Que tú, escribe, lo que verdaderamente edifica es que tú y yo conozcamos la administración de Dios. ¿Cómo Dios administró sus riquezas? ¿Qué es la economía de Dios? Efesios 1, versículo 9 y 10, Pablo vuelve a usar una palabra, solo cambia por una letra, pero es interesantísima. Primera de Timoteo, la palabra oikodomía es cómo Dios administra sus bienes. Y en Efesios 1, 9 y 10 se usa esa palabra, bueno, no esa, se usa otra que es oikonomía, o sea que esta es más pegada a economía, pero esta va relacionada a cómo la iglesia administra los bienes. Vamos a escuchar Efesios 1, versículo 9, versículo 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Este pasaje me ha gustado mucho, por algún tiempo me sigue volando la cabeza porque a mí me parece que aquí hay una clave. Escuchen esto, pongan atención, todos allá, los que nos están viendo en las redes, saludos, doctor Trinidad, un abrazo, Luis Ser, saludos, Santiago, Noemí, Lucía Murillo, un abrazo, Mirna, Ofe López, un abrazo. Y si alguien está aquí conectado y quiere seguir comentando, pues nosotros encantados, comenten todo lo que gusten. Nosotros queremos escucharlos, amén, queremos escucharlos. Dándonos a conocer, Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. El apóstol Pablo de nuevo dice, hay algo extraordinario que tú y yo hoy podemos disfrutar, que es que hoy, a diferencia, escuchen esto, a diferencia de los antiguos, me refiero de toda la generación antes de la cruz, de todos aquellos que vivieron incluso con el mismo Jesús, pero antes de esa cruz, ellos ignoraban algo, escribe, ignoraban la voluntad de Dios. Obvio, ¿Cristo a qué vino? A traernos luz de esa voluntad.
vino a manifestar cómo es que Dios administra sus asuntos y sus riquezas. Entonces, el apóstol Pablo aquí dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito. En otras palabras, nos lo dio a conocer porque ese era su gozo, ese es su placer, es su beneplácito o su buen placer. Nada más, expone en tus notas, no hay nada que le dé más placer a Dios que tú seas entendido de lo que Él quiere. Y cuando digo entendido de lo que Él quiere, quiero dejar una aclaración, porque hay gente, somos tan egoístas, me incluí, ¿vale? Para que vean que no estoy tirando pedrada a nadie, pero voy a decir un detalle. Estamos equivocados. La gente solo piensa que yo debo saber qué es lo que Dios quiere para mí. No es saber lo que Dios quiere para ti. ¿Están aquí? Es saber lo que Dios quiere. No es un asunto egoísta. Es saber qué. Saber lo que Dios quiere, saber lo que Dios quiere, cuál es su voluntad, conocer su propósito. Entonces dice, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, porque eso es su buen placer, el cual se había propuesto en quién o con quién se lo propuso. Con nadie más que en Él mismo. Entonces escribe, yo no puedo entenderlo si Él no me lo revela. No puedo preguntárselo a ningún hombre. Él se lo propuso en sí mismo. Por eso Él, en la administración de sus riquezas, Él te da a conocer su propósito. Hoy tú y yo conocemos su voluntad, y eso es extraordinario. Y cuando Dios quiso, por su buen placer, que tú, fíjate, conocieras su voluntad, lo hizo con un propósito. Versículo 10. ¿Con qué propósito te dejó conocer su voluntad? Al fin de reunir, versículo 10, todas las cosas en Cristo. Y ahí viene la palabra, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. La palabra dispensación allí, subráyala. Ahora vamos al griego, apunta por favor, la palabra dispensación es oikonomía. ¿Qué significa? La administración, mira qué interesante Mari Carmen, es la administración de una casa, de una familia o de una propiedad. Repito, ¿es la administración de qué? De una casa, de una familia o de una propiedad. Vuelvo a decirlo, la administración que se hace de una casa, de una familia o de una propiedad. Y dice el apóstol entonces que nos dejó conocer su voluntad. ¿Para qué? ¿Para qué? Según el versículo 10, para que nosotros en este tiempo, pon allí, en el tiempo que nos corresponde, hagamos una buena administración. Definitivamente, quien no conoce la voluntad de Dios no va a administrar correctamente los bienes de Dios. Esta palabra o economía, de allí se deriva la palabra economía. Eso significa. Se le puede llamar mayordomía, administración o dispensación, pero la palabra más adecuada es economía, porque tiene que ver con los recursos que se te han otorgado. ¿Qué es entonces? Escribe en tus notas, la economía de Dios. ¿Qué es la economía de Dios? Si hablamos de recursos, pon ahí, ¿cuál es el mayor recurso que Dios nos ha dado? ¿Cuál es el mayor recurso que Dios nos ha dado?
¿qué es lo que hoy tú tienes que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hoy tú tienes que te pasó de la pobreza, de la nada, de la muerte y ahora tienes vida? ¿Qué es lo que tú tienes hoy que hizo la diferencia? Así es, escribe, su Hijo Jesucristo. Entonces, si nosotros estamos hablando, eso es lo que te dio a ti. Pero ahorita vamos a hablar de la economía de Dios. ¿Qué es lo que Dios entonces? ¿Qué significa la administración que fue? Voy a pedir allá atrás que guarden silencio, por favor. ¿Qué significa entonces lo que dice Timoteo? ¿Qué significa entonces lo que dice Timoteo? Que la iglesia se distrajo de cómo Dios administra, o que se distrajo de la economía de Dios. ¿Dios es rico? ¿Dios tiene bienes? ¿Cuál es el bien más extraordinario que Dios tiene? ¿Alguien puede decir nosotros? ¿Nosotros somos el bien más extraordinario que Dios tiene? Está interesante la pregunta. ¿Qué significa la economía de Dios? Escribe, es como Dios administra su mayor bien. Y su mayor bien es Él mismo. Su mayor bien, repito, es Él mismo. Pero ahora vamos a analizar un poco cómo es esta economía, cómo Dios manifiesta, cómo Él administra, fíjate, la mayor riqueza que es Él mismo. Entonces, para que lo tengas en tus notas, ¿qué es la economía de Dios? Y ya saben que yo, como buen maestro, me gusta que todo quede claro. Escribe, es su intención de impartirse a sí mismo, porque Él es la mayor riqueza, Jorge, Él es la mayor riqueza, es su intención de impartirse a sí mismo a la humanidad. Y escribe, la administración, Cris. Fíjate, eso está extraordinario. La mayor riqueza, Josué, no es el universo. La mayor riqueza no es la tierra. La mayor riqueza no es el oro y la plata. La mayor riqueza es Él mismo. Y entonces Él, en su economía o en su manera de administrar, esto está extraordinario, Santiago, porque estamos aprendiendo cómo administra Él. Ve qué hermoso. En su manera de administrar, dice Él, ¿cómo multiplico lo que tengo? ¿Cómo lo multiplico? ¿Cómo multiplico lo que tengo? Y entonces Él en toda la Escritura escribe, tú vas a notar que su intención es no quedarse Él en lo que Él es como riqueza, sino siempre está buscando manifestarse. Y de hecho, en el Antiguo Testamento la gran promesa era, yo habitaré en medio de ellos. En otras palabras, multiplicar su riqueza impartiéndose en todos nosotros. Y cuando tú conoces esa realidad, esto origina también una administración de parte de nosotros. Por eso te lo voy a decir como lo escribí. ¿Qué es la economía de Dios? Es su intención de impartirse a sí mismo, porque Él es la mayor riqueza, a la humanidad, y es la administración que se origina desde esta realidad. Porque tú, Jorge, si tú conoces eso, entonces tú ahora tienes algo que administrar. Si tú solo tienes una religión,
pues tú puedes venir, pues que me digan lo que tengo que hacer, aquí estoy. Usted diga, jefe. No, jefe, ¿cómo decía aquel? A sus órdenes, jefe. Pero cuando tú sabes que esto no es una religión, que esto es una impartición de la mayor riqueza, esto genera en ti una administración. ¿Cuántos están entendiendo lo que estoy diciendo? Yo una ocasión estábamos en la célula, ahí como yo estábamos predicando. Fuertísimo y rápido, ¿eh? Sí, les decía que, les comentaba que no, a veces no entendemos la riqueza que cargamos dentro. Y les ponía un ejemplo, decía, una persona que tiene mucho dinero a veces no puede ser ni ser sanada. Entonces tú no entiendes que Cristo, el Cristo que te habita, ya te sanó, ya te bendijo. Y tú puedes, a lo mejor lo que una persona se tarde y se gaste de dinero, tú lo puedes obtener sin tanto dinero, ¿no? Ajá. Así es, porque todo cambia por lo que tienes. ¿Se acuerdan de la introducción que hice de la condición, de la condición en la que Pablo estaba hablando? Tú dices, ¿por qué tiene la fortaleza de dar recomendaciones? ¿Y por qué es que no baja la guardia este hombre aunque está en esa condición? Por los bienes que posee. Entonces, aunque esté en enfermedad, sé lo que tengo y por lo que tengo también puedo tener resultado. Y ya ni se diga, bueno, como decías, hasta como ejemplo, pues es hasta te ahorra un dinero aquí en la tierra, ¿no? Porque es mayor el bien que tú tienes dentro. Hay un ejemplo en Jesús que decía de la mujer que si se había gastado todo su dinero no podía tener del flujo y la tocar. Pero cuando ella se encuentra, fíjense, cuando ella se encuentra, ¿con quién? Eso lo vamos a ver la próxima semana, si es que llegamos, si no la que sigue. Esa mujer que tenía flujo de sangre, que había gastado todo ese recurso, se encuentra con el recurso de Dios, que es Dios mismo. Y cuando se encuentra con el recurso de Dios, que es Dios mismo, esa mujer deja de perder sus recursos terrenales y ese recurso que es Dios mismo sana su enfermedad. ¿Cómo Dios administra sus riquezas si la riqueza es el mismo? ¿Cómo Dios hace que su riqueza se multiplique? Un buen empresario que tiene recursos, que tiene un capital, lo que él hace es buscar dónde invierto mi capital para que mi capital se multiplique. Algo así hizo Dios. Dile que está a tu lado, estás lleno de riquezas. Y si tú sabes que las tienes, entonces tu vida puede cambiar. Haz de la mano quien está aquí, más o menos, dice, pastor, pues creo que no sé si lo estemos entendiendo. Y digo estemos porque es algo que no entendemos todavía en plenitud. Yo digo algo, si lo entendiéramos más claramente, soy honesto, tú y yo actuaríamos de formas diferentes. Por eso Pablo dice, ¿cómo no vas a estar distraído con fábulas? Porque te están vendiendo, como dicen, espejitos de oro. ¿Cómo estás entretenido en cómo es posible que te entretienes otra vez en ritos religiosos? ¿Y cómo es posible que ahí regresas a hacer ritos religiosos cuando tienes dentro de ti el mayor bien? Pero eso le pasa, iglesia, les dice Pablo, Timoteo, eso les está pasando porque se olvidaron de lo principal. Se han olvidado, dejaron de entender el evangelio, cómo administró Dios sus riquezas. Y las riquezas no se buscan afuera, esas ya están adentro. ¿Qué hizo Dios? Escribe, Dios es sumamente rico. Su capital, ¿cuál es? Escribe, es Él mismo. Su capital es el mismo. ¿Saben por qué la gente menosprecia tener a Cristo dentro? Porque no saben lo que tienen dentro. No entendieron que Cristo, muchos dicen, ya tengo a Cristo aquí en mi corazón.
y se agarran y se besan una imagen. No, espérame, es que ese es el problema. La religión está encantada, la religión está feliz. El diablo y las tinieblas están felices que tú reduzcas el por qué tienes a Cristo dentro y que tú lo hagas mínimo, que tú lo hagas casi nada. El tener Cristo dentro que sea como algo más, como yo digo, perdón por ser así de sincero, pero hay gente que dice: pastor, yo voy al desarrollo humano, voy al yoga, voy a que me soben la espalda y también voy a la iglesia. Bueno, es como que una parte de ti, o la otra parte de ti, dice el salmista, ¿no? Me salió hasta el tono, ¿no? Para que mi amigo el Jonas diga, bueno, a Abril le dice: tu papá se sabe unas buenas. La religión está encantada que tú digas: ¿por qué tienes a Cristo en tu corazón? Para salvarme. Las tinieblas dicen: bien. ¿Para qué tienes a Cristo en tu corazón? Pues Él me indica para no pecar, para no ser un malvado. Dice: bien. Es más, Satanás, las tinieblas, los demonios están contentos de que tú nunca te des cuenta de toda la gloria que tienes dentro, porque si tú no te das cuenta de eso, no administras nada. Entonces, si tú no administras, el reino se retiene y las tinieblas no van a vencer, porque la historia ya está ahí, ya está hecha, dicha y consumada, pero tienen ellos un grado de espacio de influencia. Todo este capital, escribe, lo metió dentro, pero hay un problema. ¿Cómo le haces para meter todo ese capital dentro de las personas? Él es el capital, Él es la riqueza. Si Él es el capital, si Él es la riqueza, ¿cómo le hace entonces para que esa riqueza esté dentro de ti? Pon en tus notas: Jesucristo. La impartición de Cristo es fundamental. Vuelvo a decirlo: si una iglesia no puede comprender la riqueza que ya tiene por el Cristo que tiene impartido, pues sí puede ser distraída por cualquier cosa, por la propia religión. Suena una pregunta muy dicha por predicadores enojados desde un púlpito: ¿por qué? ¿Qué haces aquí? Cuando ven a la gente distraída. Y nosotros tenemos la culpa. ¿Cómo no van a estar distraídos si les predicamos de 20,000 cosas menos de lo que deben de saber? ¿Escucharon? Termina tu espíritu sin tomar lo que verdaderamente le nutre, porque lo que se te enseña no nutre. Te puede traer algún tipo de placebo en tu alma, pero no nutre verdaderamente tu espíritu. Porque tu espíritu, en tu espíritu está Cristo, que es el bien y la riqueza de Dios. Dios es como ese hombre de negocios, escribe allí, ese rico que decía Josué, ¿no? Un hombre rico. ¿Quién decía? Una persona rica. ¿Qué hace un hombre de negocios? Dios es ese hombre rico que tiene su capital y que su capital lo ha invertido. ¿Ya vieron? Por eso Pablo usa la palabra economía, porque Pablo no entendió el evangelio como una religión, Jorge. Escribe: Pablo entendió el evangelio como una inversión, como una economía. Su intención, escribe, entonces, es impartirse a sí mismo a muchos.
voy a decirlo así, para que haya una, ¿qué haría un rico, un fabricante? Producir en masas, Pili. Entonces su intención es ¿qué? Invertirse en quiénes, en muchos, muchísima gente, una producción masiva. Y voy a decir otro detalle, y gratuita, porque fue por gracia. Sí. ¿Se acuerda que usted en una ocasión, en una predicación, nos dijo que el significado de hijo es ganancia? Ganancia, cierto. Como una ganancia. Es increíble esa palabra de hijo, que un día le seguimos el hilo. El hilo, la raíz más antigua de la palabra hijo. Y a mí me sorprendió que literal, en su raíz más pura, la palabra hijo, cuando aparece en la tierra, la primera lengua que la menciona significa ganancia. Y yo dije, pero suena fuerte para nosotros porque la religión te hizo creer a ti y a mí. La religión nos hizo creer que Dios está, fíjense, que Dios está a nuestro servicio. Y hay gente que hasta dice, es que a mí Dios sí me ha cumplido mis peticiones. ¿Han escuchado eso? Y nunca en la vida ellos se enteran, y de eso se encarga la religión, de que sepan cuál era la ganancia que Dios quería tener en ellos. ¿Y cómo no va a tener ganancia? ¿Cómo no si depositó su mayor riqueza? Isaías capítulo 5 y 6, que lo dije el otro día en la transmisión, me está volando la cabeza. Isaías 5 y 6, dije 6 y 7, la otra vez me equivoqué, lo chequé y era 5 y 6. Pobres de los hermanos de entre semana, han de estar buscando el 6 y 7. Dije que en el 5 está el profeta Isaías diciendo, no es posible. Dios plantó una viña, le sembró la mejor semilla, y resulta que esta viña, a la que aparte la cercó, le puso una torre, la regó, la cuidó, la abonó, quitó toda la hierba mala y hizo todo, le puso la semilla más fina. Cuando llega el Señor, lo que recupera es uvas silvestres. ¡Qué tragedia!, dice el profeta, que no se haya tomado un fruto, escucha esto, del nivel de lo que se te sembró. Tú no fuiste salvo para que el Señor haga cosas por ti. Tú fuiste salvo porque Él tiene una esperanza en lo que sembró en ti. Espera un rédito, espera una riqueza. Oye, a ver, vamos a poner atención a esto. Una riqueza, escucha, una riqueza que va a salir ¿de dónde? Dentro de ti, porque Él depositó su mayor bien dentro de ti. Pero me encanta, les digo que estoy volando mi cabeza con Isaías 5 e Isaías 6, porque el 6, mientras Isaías está pero triste, porque aparte muere el rey, o sea, todo iba mal en Israel, todo estaba, y luego se muere el rey, y cuando él está chillando como diciendo, no hombre, esto ya, todo se derrumbó dentro de mí, diría otro, todo se derrumbó. Llegan los ángeles y dicen, podemos ver, ellos pongan atención, podemos ver que toda la tierra está llena de su gloria. ¿Cómo? Sí, porque ya su gloria está aquí. Toda la tierra está llena de su gloria. Y es increíble que hoy, hijos de Dios, y que tienen a Cristo dentro, todavía piensen que algo les falta. Hoy tendríamos un avance si por fin hoy tú abandonaras, le pegaras, dejaras, ¿cómo decirlo? Que el Señor, hoy habría un gran avance si dejaras que el Señor desestructurara tu mentalidad de que algo te falta. Mira, levantó a Isaías, y si ves la imagen allá, los ángeles recorren la tierra y dicen, wow, toda la tierra está, mientras Isaías está diciendo, está regañando al pueblo de Israel, ustedes no producen, ven cómo está todo, el rey se murió y dice, ya nos llevó el que nos trajo. Quién sabe quién los trajo, ¿no? Pero ya los llevó. Y están así,
tiene una visión, los ángeles ven la tierra y dicen, está llena de su gloria. Y cuando dicen eso los ángeles, él se postra y dice, tengo labios impuros. Lo que está diciendo es, estoy hablando, pero no estoy hablando lo que Dios ve, sino estoy hablando lo que yo veo. Perdón. Y se siente condenado, pero el Señor tiene misericordia de él. Ok, no voy a predicar de eso, pero tú y yo tenemos, pon en tus notas, que conectar nuestro lenguaje a nuestra realidad en Cristo. Repito, tenemos que hacer una conexión. ¿Alguien aquí sabe algo de técnica, de electrónica? Hay que hacer una conexión, saca tu desarmador y hay que desconectar nuestro lenguaje de nuestra mente terrenal. ¿Se acuerdan que según ya la desarticulamos? Yo sé que no sucede pues por una serie de enseñanzas, pero creo que algo debimos de haber tenido avance. ¿Se acuerdan que desarticulamos la mente terrenal y le quitamos un buen de cosas? Bueno, desconéctala de allí y conéctala a tu realidad espiritual. Wow, lo que dice Mirna Jiménez Quiroz, dice, Dios invierte en sus hijos su capital, su riqueza, para dar como fruto ganancia, correcta administración de lo que nos fue depositado en Él mismo. Dice Guido Alberto, gracias papá por ese regalo inmerecido en mi vida. Claro, y cuando tú lo conoces, Guido, cuando tú conoces, entre mejor tú conozcas el capital que se te depositó, Josué, tú vas a decir, yo no soy cualquier persona, yo tengo que administrar toda la riqueza que me fue conferida. Tú no puedes, pon en tus notas, yo no debo de dejarte, ¿cómo decirlo? No debo de permitirme reducirme a un religioso, y no me voy a cansar de decirlo. Esto no es una religión, y no es porque yo diga, no es porque tú lo digas, no es una religión, no lo es, porque esto trata de una administración. Triste ambulancia, ¿va? Parece que la envió el diablo. Esto no es religión por eso. No es religión por eso, porque, vuelvo a decirlo, porque en una religión lo que a ti te va a gobernar será lo que se te indique que hagas o dejes de hacer para obtener. No, aquí se trata de solo ayudarte. ¿Sabes cuál es la función de la iglesia? Yo siempre lo he dicho, la iglesia debe de dar la correcta información. ¿Cuál información? La correcta información de lo que ya tienes, de todos los bienes, Tere. Todos los bienes que el Señor te dio, que esos bienes son más grandes que tu vida, son más grandes que cualquier padecimiento, Tere. Esos bienes es el mayor recurso de Dios, y Dios dijo, yo quiero que eso se multiplique y me deposito en ella. ¿Me escucharon? Y eso, cuando tú lo comprendes, tú dices, no manches, ¿sabes qué? Dejo la sotana y dejo el hábito y me revisto de lo que verdaderamente soy, un hijo de Dios, nacido de nuevo, con un espíritu regenerado. ¿Sabes por qué te lo regeneró? Para que ahí pudiera estar la riqueza llamada Cristo. Porque Cristo vino a la tierra a morir por nosotros. ¿Está bien? Una de las consecuencias fue perdonarnos nuestro pecado. Pero no es eso el punto por el cual Dios administró así su riqueza. No. Tenía que perdonarse el pecado, porque si no, no puede venir Cristo a tu vida. Pero el propósito era que su riqueza fuera que depositada en ti. Y eso es maravilloso. Para hacer alabanza de su gloria, ¿ya vieron? Alabanza de su gloria, o sea que tú manifiestes ¿qué? Su gloria. Qué extraordinario. Escribe, pero si tú no sabes lo que se te está impartiendo, no sabes lo que tienes. Si Dios es el que se está impartiendo, si Dios es el que se te está impartiendo,
Debes saber quién es Él para tener más clara la riqueza que tienes. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. ¿Están allí? Segunda de Corintios 13, 14. Nos muestra esta administración divina. Escuchen. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Y ahorita no se sienten católicos. Ahorita, sí, pastor, vámonos. Yo sé que todos sacamos la memoria y por eso no hacemos caso a esto. Pero ¿qué nos dice? Eso está en la Biblia. Yo sé que así se despiden tradicionalmente en la Iglesia Católica, pero eso está en la Escritura. Pero ¿ya vieron lo que dice? Escribe ahora en tus notas. ¿Por qué Dios? ¿Cómo decirlo? ¿Por qué Dios es trino? Es un Dios manifestado en tres personas. Escribe, eso tiene que ver con su administración. Porque Dios como Dios, Santiago, Dios como Dios Padre, no podía estar dentro de ti. Pero ¿cómo es? ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo le puede hacer para que Él, porque Él quiere estar dentro de ti? Ahí viene su Hijo. Pero tú, ¿cómo te puedes entender? ¿Y en dónde se depositó su Hijo? ¿Y cómo puedes entender toda la riqueza del Hijo? Lo hizo en el Espíritu. Y dice el apóstol, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Escribe. ¿Son tres dioses diferentes? No. Pon con letras grandes. No. Es el mismo Dios, pero está manifestando su economía. El amor, la gracia y la comunión son tres cosas diferentes. Pon en tus notas. No son tres cosas diferentes. El amor, escribe, la gracia y la comunión son un solo elemento, pero en tres etapas. Te lo voy a explicar. ¿Dónde nace todo? Escribe, ¿dónde nace todo? Porque ya estoy rápido, porque ya se me fue el tiempo. Ya me pasé, perdón a los que nos ven. Nos van a cobrar un poco de más satélite. Ve qué hermoso. Pon ahí, en el amor del Padre. El amor es la fuente. Eso está hermoso. Así como íbamos hace un rato, alguien puede pensar, chirriones, Dios es un negociante, es un cuate, es como un empresario. Y si tú trabajas en una empresa donde tu jefe es un empresario y es bien mala onda, puedes hasta pensar, pues Dios será como él. No, la fuente de él, en el que está haciendo esto, ve qué extraordinario, es el amor. Él quiere no solo multiplicar su riqueza y que abunde, sino Él quiere compartirla contigo. ¿No te encanta eso? Eso me encanta. A mí me encanta que sea Dios el todo. Porque así es. A mí no me late el evangelio cuando el evangelio tiene que ver con nosotros, y vuelvo a decirlo, o con un hombre, o como que tiene que haber la intervención de alguien para que yo tenga la bendición. Oiga, pastor, usted bendígame. Mira, cuando tú entiendes esto, tú no pides la bendición de nadie. Tú ya sabes que estás bendecido. No pides, écheme aceite, pastor, aunque sea capullo, pero écheme aceite. No pides, pero de ninguno, ni del oleico, ni del más puro. Tú sabes que dentro de ti está toda la unción del Santo. Eso dice la Escritura. Ellos lo entendieron. Estamos completos en Él, gracias. Estamos completos en Él, pero ¿sabe por qué? Porque Cristo, que es la plenitud de Él, está dentro de usted. ¿Ya vio? ¿Ya vio? ¿Ya vieron la economía? Entonces Dios dice, ¿cómo meto mi plenitud en Él? Yo a mi Hijo le doy todo lo que yo soy.
y lo envió a la tierra. Para que Él viva y muera por ellos, y después todo aquel que crea en Él por el Espíritu, el Hijo habite en ellos. Pero como yo me deposité todo en Él, ahí vamos el Hijo y yo y todo lo que somos en Él, y por eso estamos completos en Él. ¿Por qué no le das un aplauso fuerte a Dios? ¿No es bueno Dios? Entonces, el amor, escribe, es la fuente. ¿La gracia qué es? Te voy a decir, la gracia es la expresión de ese amor. Nadie puede tener gracia si no ama. La gracia es la expresión del amor. Cristo es la gracia. Por eso Cristo es el que le dio expresión al amor. ¿Y quién es Dios? Dice Pablo, Dios es amor. Oh, qué hermoso. Dios es amor. ¿Y sabes qué? Los apóstoles dijeron, ¿qué vieron en Jesús? Vimos la gracia. O sea, vieron el amor expresado. Oh, hermoso. Qué maravilloso. Y a ese Cristo tenemos dentro. No puede ser que no entendamos el Evangelio, o que enseñemos tan mal a veces, y la gente pudiendo disfrutar la plenitud de Dios. Por eso la gente sigue muriendo en sus miedos. Por eso Jesús, cuando vino a la tierra, yo siempre digo, me quiero meter a veces en el corazón de Jesús. ¿Qué habrá sentido Él? Que Él es la expresión del amor del Padre, cuando lo que se encuentra en la tierra es puro miedo. Y ahora nosotros tenemos a Cristo dentro. Y esta gracia, que es la expresión del amor, y la comunión, escribe, la comunión es la transmisión en gracia de este amor. La comunión, como dice, la comunión del Espíritu Santo es, ¿qué dije? Es la transmisión en gracia de este amor. Dios, escribe, es la fuente. Cristo es la expresión de Dios. Y el Espíritu Santo no es poca cosa. Cuando venía yo acá estaba pensando en cosas y dije, con razón los apóstoles cantaban en el Espíritu, alababan en el Espíritu, oraban en el Espíritu, servían en el Espíritu, se amaban en el Espíritu, se veían en el Espíritu. Decía Pablo, no puedo estar con ustedes, pero pude ver en el Espíritu su buen orden. Todo lo hacían en el Espíritu. Escribe, es que el Espíritu es el vehículo. Qué extraordinario el Espíritu de Dios. Es el que introduce en el hombre a Dios. Fíjense, el Espíritu Santo es el que introduce a tu vida a Dios que está en Cristo. ¿Escucharon? Lo puedes escribir, te puede ayudar. El Espíritu Santo es el que introduce a Dios, a ese Dios que está en Cristo. Por eso Cristo es derramado en vuestros corazones por el Espíritu, para que habite por la fe Cristo en vuestros corazones. Extraordinario. Por eso escribe, la Trinidad, Dios, forma parte, pon en tus notas, Él mismo, el Padre, el Hijo y el Espíritu forman parte de la economía de Dios. Es la manera en que Él se administra la riqueza que es Él mismo para poderla distribuir entre muchos, miles y millones. Sin esta Trinidad, piénsalo, y con esto termino,
sin esta Trinidad, sin Dios Padre, el Hijo y el Espíritu, tú no pudieras disfrutar lo que hoy tú disfrutas. Las riquezas del Padre, pon allí en tus notas, serían imposibles para ti. Y saqué unos textos, es como lo que dijo aquí mismo el apóstol. Primera de Timoteo 6, versículo 16, él dice, cuando habla de Dios, dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno, amén. Entonces, ¿cómo es posible que el inmortal, el que habita en luz inaccesible, a quien los hombres no podían ver? Recuérdalo, en el Antiguo Testamento, cuando alguno de ellos sentía que había visto a Dios, decía, voy a morir, porque a Dios no hay quien lo vea y viva. El que ve a Dios tiene que morir. Pero hoy tú lo puedes ver en Cristo. De esto se trata la economía de Dios. ¿Cómo el Dios inmortal, el que habita en la luz inaccesible? Fíjate, habita en la luz inaccesible, pero pon en tus notas, pero está dentro de mí por el Espíritu. Qué maravilloso. Qué extraordinaria manera de Dios administrarse a sus hijos. Yo estoy maravillado. Y le ruego a Dios que nos permita entenderlo más para expresarlo mejor, porque esto es el Evangelio. Porque cuando tú comprendes esas verdades, transforma tu vida. Vuelvo a decirlo, porque sabes, vas a poder tú mismo administrar esa riqueza. Fíjate, vas a poder tú tener, escribe, una mejor comunión con el Padre. Vas a amar más a Cristo y vas a hacerlo todo en el Espíritu. ¿Sabes qué me decía el Señor? Otro detalle de entendiendo esto. Por eso los apóstoles lo hacían todo en el Espíritu. ¿Sabes por qué lo hacían todo en el Espíritu? Lee las cartas, ¿vale? Yo no puedo darles todos los textos. Además tengo pocos gigas de memoria ya. Pero voy a decir un detalle. Todo lo hacían en el Espíritu porque en el Espíritu está Cristo. Entonces, así está de sencillo. Tienes dos opciones. Hazlo en tu carne o hazlo en tu espíritu. Si tú confías en tu carne y lo haces en tu esfuerzo, tendrás el resultado de tu capacidad. Pero si tú operas en el Espíritu, lo que estás dejando es que Cristo sea el que se manifieste y lo haga de acuerdo a su capacidad. ¿Qué prefieres? ¿Que Cristo lo haga o tú hacerlo? Porque además Cristo contiene toda la plenitud de la deidad. Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre, escribe, que en Él habitase toda plenitud. O sea, el Padre dijo, ok, como yo quiero llegar hasta Carmen, pero no puedo llegar yo como Dios Padre, me voy a depositar en el Hijo porque Él sí va a poder habitarla en ella. Pero como yo quiero llenarla y quiero llenar a Marlon y que nada de Marlon quede hueco, yo en toda mi plenitud me voy a depositar en el Hijo, para que cuando el Hijo se deposite en ti, tú disfrutes de esa plenitud. Y lo que decía nuestro hermano, por eso estamos completos en Él. Colosenses 2:9 dice, porque en Él, ¿en quién? En Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¡Wow! Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. Digan conmigo, nadie lo vio jamás. Fíjense, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El Padre, que es la fuente, escribe, inagotable de todo, está incorporado en el Hijo. Jorge, y ahora el Hijo está dentro de ti. Te doy una buena noticia, y no porque yo sea profeta, pero vienen los mejores tiempos para tu vida.
Y no lo dice en el nombre de Jesús. No, espérame. Vienen los mejores tiempos para tu vida porque estás pudiendo entender lo que significa que tengas a Cristo dentro. En Él se depositó la fuente de todas las cosas, que es el Padre. Y eso está dentro de ti. ¿Qué te espera? ¿Sabes qué te espera? Una manifestación de gloria, de riquezas, de amor, de sabiduría, de inteligencia. Vas a tú poder verlo y palparlo, porque esa es la economía divina. Él no se metió para estar escondido en ti. Él se metió porque quiere multiplicar todos sus bienes. Y mira qué beneficiados nosotros, ¿verdad? A nosotros nos quiere y nos ama y nos usa para eso. Qué extraordinario. Sí. El apóstol Pablo habla de todo eso que usted está diciendo en Efesios 3. 2:6. Del 2 al 8. ¿Cómo dice? Efesios, vamos a Efesios 6. Efesios 3. De 2. Efesios 3, del 2 al 8 dice que el apóstol Pablo se puso de acuerdo conmigo. Vamos a ver si es cierto. Yo le digo, Dios, ayúdame. Bien, vamos allá, Efesios 3, gracias Josué, del 2 al 8. Si es que habéis oído, miren, sí, ahí está la palabra, gracias. Si es que habéis oído, ¿de qué? Si es que habéis oído de matrimonios, si es que habéis oído unas buenas predicaciones de jóvenes, si es que habéis oído de cómo sacar los problemas del alma, porque a mí me aventaron a la fogata de chiquito y estoy herido, pastor. Si es que habéis oído que de la administración de la gracia de Dios, qué extraordinario, que me fue dada para vosotros. ¿Ya vieron el nivel de entendimiento de Pablo? Él no agarra temas, él solo tiene uno. Es Cristo, pero Cristo como administración del Padre. Y dice que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos, o sea, riquezas, hay bienes. Es el bien de Dios depositado, fíjense qué hermoso, ¿en quiénes? En los gentiles. Y esos gentiles miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual dice Pablo, yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Qué extraordinario. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables, ¿ya vieron? Riquezas de Cristo. Eso subráyalo. Ese es el evangelio, no hay otro. Ese es el evangelio. El evangelio trata, está bueno, de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Sabes por qué? De Cristo, porque en Él está la riqueza, el Padre. ¿Y sabes dónde está Cristo? En ti por el Espíritu. Y sabes que si tú creces espiritualmente y lo que tú haces ahora lo haces en el Espíritu, entonces esas riquezas vendrán a luz en esta tierra. Y yo digo amén a todo eso. Ponte de pie en esta hora. Vamos a dar un aplauso fuerte a Dios. Hemos terminado. Dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y todos nuestros amigos allá. Un abrazo. Gracias Mirna, Lucía, Didi Sanzán, Ofe López, Guido Alberto, Kika Cuellar. Gracias a Dios por estar conectados. Aquí hay algunos comentarios. Amén, aleluya, dice Guido. Araceli pone un corazoncito. Didi Sanzán aplaude y ora y se pone de cabeza. Didi Sanzán.
Ahí está el pasaje que dice Josué, Efesios 3:2, y lo pueden leer hasta el 8 más bien allí, Efesios 3 del 2 al 8. Confirma lo que estamos hablando. Bueno, riquezas, administración, impartición. ¿Por qué la impartición de Cristo no podemos obviamente reducirla? Esta forma parte de la economía divina. El Dios Todopoderoso no solo se quiere dar a conocer, sino quiere Él manifestar toda su gloria a través de los hijos. Amén. Gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a pedir al Padre.